Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Brian Alirio Villamizar Esparza y hoy vengo a presentarles el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. Para poder presentarlo, vamos a hacer una descripción de la política pública, un análisis del plan nacional, mencionar unos aspectos positivos y negativos del mismo, contextualizarlo en una zona específica, dar una postura y unas alternativas de solución ante este proyecto. El propósito nacional, según el artículo 72 de la Ley General de Educación, establece que cada 10 años se debe formular un plan en pro del desarrollo educativo que atienda a las necesidades constitucionales y legales de la prestación del servicio educativo. Este plan va a ser evaluado, supervisado y revisado constantemente por entidades capacitadas y profesionalmente aptas, de tal manera que este plan que se propone a nivel nacional se lleve a cabo. Entonces, el Plan Nacional Decenal de Educación es un documento orientado de la política educativa. Eh, Se evidencia en las estrategias, los proyectos, las acciones para avanzar en una educación de equidad que mitigue las desventajas socioeconómicas y generar oportunidades para todos los niños y las niñas, jóvenes y adultos del territorio. Los objetivos en primera instancia es lograr unos resultados concretos en la educación de todos los colombianos, atendiendo a toda la diversidad poblacional que tenemos en el país. Además de eso, convertirse en un vehículo orientador flexible y dinámico que corresponda a todas las entidades educativas, a todas las entidades que participan en este proceso, a dar aportes de manera permanente para el cumplimiento de esta visión que se ha proyectado para el año 2026. Hay unos desafíos estratégicos en el plan decenal. El primero es garantizar el derecho a la educación, construir un sistema educativo articulado, participativo, generar lineamientos generales, flexibles, la construcción de políticas públicas para los formadores, para los educadores, para que ellos adquieran muchos más conocimientos, impulsar la parte pedagógica, las tecnologías, el proceso de investigación, dar prioridad a las poblaciones rurales, etcétera, etcétera. Entonces la visión viene a ser que desde la primera infancia todos los colombianos desarrollen un pensamiento creativo, curioso, investigativo, crítico, con valores y actitudes éticas en donde se respete la diversidad cultural, en donde se participe en la construcción de una identidad nacional a través de una formación integral, en donde se promueve el emprendimiento, la convivencia, la innovación y la investigación. ¿Cómo se realizó? Fue un mecanismo de consulta, lo que se hizo, en donde todos los colombianos o los participantes de este proceso pudieron definir las temáticas que corresponden a las necesidades de la educación en el país. ¿Qué se hizo? Se formularon unos documentos base para la educación inicial, para la básica primaria, para la media, la educación superior, para los jóvenes y adultos, incluyendo elementos transversales para fortalecer la calidad educativa y generar igualdad de oportunidades. ¿Qué instrumento se utilizó? Se utilizaron unas líneas bases, un diagnóstico, una caracterización y atención a las necesidades y, por supuesto, con base en ellas, atender a los retos que necesita el país en cuanto al tema educativo en los próximos 10 años. ¿Quiénes participaron? La comisión gestora, diferentes actores públicos y privados, la Comisión de Apoyo Regional, Gobernador, Gobernación, Alcaldías, la Comisión Académica abarcada por maestros, investigadores, expertos, comunidades académicas que hacen parte del proceso educativo. ¿Quiénes fueron los involucrados? 2.400 personas con condición especial. El 96% de los municipios en Colombia participaron de la construcción de este plan decenal con 100 sedes educativas y 65 universidades. Se sostuvieron algunas reuniones con 150 entidades y más de 6.000 niños realizaron dibujos, escritos bajo la orientación de los profesores con respecto a las necesidades que observaban en la institución educativa. La ruta del proceso se categorizó en dos etapas. La primera viene a ser el desarrollo de documentos, de la plataforma para las encuestas y la participación de los ciudadanos en relación a este plan decenal. En la etapa 2 se crea el diseño bajo unos foros de discusión, bajo unos acuerdos, unos análisis y la redacción del plan decenal de educación. ¿Cuál era la responsabilidad o cuál es la responsabilidad? Monitorearlo, diseñar el plan de trabajo,
realizar una reunión presencial mínimo una vez por semestre, ejecutar, diseñar, desarrollar las estrategias para darlas a conocer a todos los colombianos, tanto a nivel departamental como nacional, informar de los resultados y los avances del plan decenal y revisar las recomendaciones hechas sobre el mismo. Un ejemplo que nos muestra el plan decenal es el desarrollo infantil y la educación inicial, y nos habla de cuatro aspectos importantes. El primero es la universalidad, en donde se habla de la atención integral para todos los estudiantes desde los 0 a los 6 años. Es un ejemplo del desarrollo infantil y la educación inicial, respetando pues los derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Garantizar la cobertura en los niños de 0 a 6 años de manera equitativa, promoviendo un desarrollo integral, garantizar una oferta educativa para la primera infancia, garantizar a todos los niños de 0 a 6 años la educación inicial, eh, la atención integral y oportuna para los niños con necesidades educativas especiales, en estado de vulnerabilidad y fortalecer las políticas de inclusión. En la corresponsabilidad estamos hablando de el diseño de estrategias intersectoriales que comprometan a toda la comunidad, a la familia, a los docentes, al cuerpo educativo, para asumir esa responsabilidad en el proceso de formación de los niños de la primera infancia. En cuanto a la calidad, mejorar los espacios de aprendizaje con dotación, infraestructura, crear ambientes educativos que permitan que los niños aprendan, ambientes apropiados para la educación inicial, reestructurar las escuelas normales superiores y las escuelas de educación para que los maestros también adquieran las competencias para poder enseñar en la educación inicial. En cuanto a la financiación, convertir la educación y la atención integral para la primera infancia como prioridad económica a nivel nacional, regional y local, dando prioridades en este campo. Las metas, garantizar la atención integral del 100% a los niños menores de 7 años, el acceso y la permanencia de todos los niños y una cobertura con una atención integral y con una atención en cuanto a los recursos económicos para este tipo de población. Bien, haciendo un análisis de este contexto, el Plan Nacional Decenal de Educación nos muestra una clara preocupación emanada por las entidades territoriales. Hay un problema respecto a la calidad educativa y se está dando cuenta el territorio nacional acerca de ello. Entonces se muestran una cantidad de necesidades que por más de 50 años han quedado a la deriva, donde la educación no ha primado como un ente fundamental, también teniendo en cuenta que dentro de ellos han aparecido problemáticas como la deserción escolar, las bajas calidades en las pruebas internacionales, el trabajo infantil y obviamente el aumento demográfico a partir de 1960. Entonces esta serie de necesidades requieren darles una importante atención teniendo en cuenta los intereses sociales y productivos del país, lo cual mueve a las diversas organizaciones a generar políticas como el plan decenal que permitan mitigar estas falencias en todo el territorio. Es una propuesta innovadora que en 10 años, en un decenio, se fomentará un desarrollo educativo tanto para los niños como para la comunidad educativa como para los docentes, otorgando alternativas de solución. Y debiera ser un eje focal para el trabajo mancomunado entre todas las personas que participan en los procesos de aprendizaje de los niños. Los aspectos positivos y negativos. El Plan Decenal de Educación entiende que la educación transforma al ser humano, ¿sí? Y que permite la transmisión del conocimiento, de habilidades, de competencias, de que la educación permite para el futuro formar, construir ciudadanía, implica cambio, ¿sí? Y este plan decenal pretende una reestructuración educativa incluyente, formal, constructiva y de calidad. También la reflexión continua de los procesos a ejecutar permite la modificación de los procesos para el cumplimiento de las metas. Algunos aspectos por mejorar. Hay una incoherencia entre los objetivos que se plantean y la práctica. Es decir, aunque hay unas propuestas, todavía no se toman en cuenta las necesidades particulares en los contextos educativos. El Plan Nacional Decenal de Educación no ha permeado sobre todas las comunidades del territorio. Todavía encontramos escasez de recursos, de estrategias, de herramientas en las zonas rurales y vulnerables del país. La primera infancia aún no está inmersamente en los procesos educativos. Aún hay regiones donde no existen los planteles con las adecuaciones necesarias para el fortalecimiento de los procesos en la primera infancia.
Contextualización del Plan Decenal de Educación. Entonces, dentro del marco de las instituciones de carácter público y privado del área metropolitana de Bucaramanga, no ha sido implementado de la manera esperada. ¿Sí? Aún encontramos instituciones con infraestructuras no aptas para los estudiantes con discapacidad motora, por ejemplo. Se observa la ausencia de la capacitación a los docentes en los procesos inclusivos o en el aprendizaje de lengua de señas o de sistema braille, lo que insta a los mismos educadores a tener que pagar por su cuenta para poder aprender y poder enseñar a los estudiantes con este tipo de necesidades. Las entidades de carácter público o privado no han fortalecido los procesos educativos por falta de vinculación con otras entidades que promuevan la interdisciplinariedad. Y es notorio que en las instituciones educativas se tergiversa mucho el concepto de inclusión por la ausencia de capacitación, de recursos, de estrategias que realmente orienten a los docentes en cuanto a este concepto que es prima y es fundamental hoy día. Posturas y alternativas de solución. En primera instancia, considero que el Plan Nacional Decenal de Educación contiene herramientas pertinentes que llevadas a cabo a cabalidad podrían mitigar las necesidades del entorno educativo. Las pautas y los parámetros son muy buenos y hay muchas estrategias y hay muchas dinámicas que podrían permitir mitigar tantas necesidades en el país. Asimismo, los procesos financieros, si fuesen distribuidos de manera sectorial y de manera pertinente, acorde a las necesidades contextuales de las instituciones, podrían mejorar la calidad educativa, puesto que desde la parte intersectorial se puede mirar las necesidades particulares que atañen a las instituciones educativas. También, de la misma forma, un compromiso mancomunado que vaya más allá de este documento de 42 páginas, en donde se distribuyan funciones, realmente se haga una evaluación, un análisis, una reflexión, podría permitir un avance en la educación. Finalmente, el Plan Nacional Decenal de Educación debe ser tomado con la seriedad de su redacción, donde se pretenda analizar las preocupaciones que allí se plasman y se articulen procesos que permitan atenderlas, quizá no para resolverlas en este decenio todas en gran porcentaje, pero por lo menos que se evidencie dentro del territorio colombiano la inclusión, el cambio de infraestructura, la conciencia de los procesos de política educativa, los cambios y el mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de capacitación docente, de infraestructura, de atención a la primera infancia, de inserción escolar, de mejoramiento en los procesos de las pruebas de estado. Entonces, cuando tomamos con seriedad un documento como estos, podríamos llegar a realizar muchas cosas que permitirían el excelente funcionamiento de la calidad educativa en el país. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.